Sería hermoso hablar de un juicio, Flor. Ah, no. ¿no? Claro. No. Llevamos 5 años, como vos muy bien decís, y esperando fecha de juicio Claro. desde diciembre, que ya el fiscal, el juez, la Cámara de Apelaciones ya pidieron que se eleve a juicio, Claro. rechazaron todas las apelaciones, ahora está en casación. Y es como siempre un peldaño más que hay que esperar Claro. y tengo que soportar las apelaciones de las apelaciones. Claro. Y yo lo único que estoy pidiendo a la justicia es simplemente que escuche, ¿no? Porque yo Claro. me he sometido a la revictimación constante, a tener que exponerme, a tener que hacer las pericias, a ir a todo tipo de audiencias. Y del otro lado nada, ni siquiera una pericia, ni siquiera tenemos Claro. la fecha. Él sigue apelando Claro. y es Eso para agotador, dilatar. Eso lo por utilizan donde para... lo mires. Lo hacen para dilatar. Es para dilatar Claro. y para desgastarte. Claro. En la mayoría de los casos las víctimas terminan desistiendo porque terminás eligiendo, es mi salud, esto Claro. te enferma. Sí, sí, sí. ¿No? Claro. Como todo el mundo te dice, bueno, pero te va a terminar enfermando, déjalo, soltalo. Está bien, pero todo es gratis, todo te lo Claro. llevas de arriba, ya sea en la parte penal como en la parte civil, ¿no? Claro. Porque creo que debe ser uno de los pocos países que no hay consecuencias, Flor. Sí. O sea, ¿cómo puede ser que un padre que no pague alimentos durante años ande libre por la vida Claro. sin ningún tipo de consecuencias? Va a seguir pasando mientras Sí. no haya castigo. Tal Claro. cual. Tal cual. Y lo, Si lo podés explicás muy hacer, bien. ¿por qué vas a ir a pagar, no? Claro, exacto, y es algo que sucede, pero porque Es lo decís así. muy bien, Juli, no tiene consecuencias. Entonces es increíble pensar No que hace tiene tanto consecuencias. tiempo y este tipo esté suelto por la vida, como si nada, ¿no? Exactamente. Y vos pensás que yo ya padecía un juez en el juzgado número 3 de San Isidro, el Lázaro, que Claro. lo tuve que recusar y finalmente, después de pasar un montón de cosas en donde mis hijos fueron sometidos a audiencias con psicólogas del juzgado, donde ellos mismos pedían al servicio de la niñez de San Isidro que sean escuchados, que no querían ver a su papá, él seguía obligándolos a la revinculación permanente, más allá del descuido absoluto de que si vos no querés aportar para mantener a tus hijos, claramente no te importan, porque estamos hablando, no es plata para ir a una de shopping, es para darles de Claro. comer, para el colegio, la obra social, vestirlos, comprarles los libros, las cosas que necesitan para vivir. Claro. Bueno, sí, en ese momento no encontré una respuesta de la justicia. Y me cansé de escuchar en muchos programas que a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué lo expone o por qué terminó contando? Y sí. Porque a veces no encontrás una respuesta del otro lado. Si no lo expongo, no ven lo que está pasando, que no es mi caso, es el caso de De millones muchas, de mujeres sí. que pasan esta situación y que lo tienen que soportar. Es demasiada la carga y es demasiada la revictimización y es demasiado todo lo que tenemos que aguantar. Sí. Y yo me he visto, para defender a mis hijos, justamente de esto, de la revinculación permanente de violencia, tener que contar cosas que en mi vida me imaginé tener que contar a través de una denuncia y después de una causa penal. Quizás en algún momento, pues siempre te preguntan por qué tarda a veces la víctima en contar y en hacer la denuncia. Porque tiene vergüenza, porque no Claro. quiere volver a revivirlo, porque no quiere que le vuelvan a preguntar. Y tener que verte obligada a hacer las denuncias y recontarlo una vez en un juzgado, otra vez en una pericia, Claro. otra vez en un psiquiatra, otra vez, es agotador. Imagínate con todas las instancias que estamos pasando y no llegué a un juicio aún. Todavía estoy con las apelaciones. Y Yo, sin también, embargo, ya tuve que Juli, pasar en carne propia esto 1000 veces. y sos Sí. una mujer que gracias a Dios le puede dar de comer a sus hijos, que tiene un techo. Entonces imagínate si a eso le sumás a mujeres que no tienen ni siquiera la posibilidad o que tienen que vivir con su familia, Pero- ¿viste? Porque muchas veces tienen la posibilidad de que la ayuden sus padres, Sí, pero en otras ocasiones total. no. El año pasado salió un informe del Ministerio de Mujeres Pero y Género de la provincia sí. que más del 70% de las mujeres de la provincia de Buenos Aires eran madres solas, sin ningún tipo de ayuda Sí. del progenitor en este caso, ¿no? Total. Entonces, digo, y solamente estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, imagínate lo que sucede en la Argentina entera, ¿no? Ese es el común denominador de todos los casos y yo también fui ese común denominador porque yo te quiero hacer un poquito de memoria. Cuando me voy de casa, de mi casa, Sí. mi propia casa, la que compré con mi trabajo y mi esfuerzo, con mis 2 hijos, caminé, me llevé la ropa y alquilé un departamento pidiendo un préstamo porque me había retenido mi dinero de mi trabajo.
él no pagaba alimentos y yo no tenía en ese momento yo no tenía para pagar el colegio, la obra social, el alquiler, el darles de comer. Él en ese momento me acuerdo que había alquilado mi casa de Escobar y había percibido todo ese alquiler por adelantado. Estaba gozando de ese dinero de una casa mía y no pagaba los alimentos. Y yo le pedía en ese momento al juez Lázaro, por favor, no puedo pagar el colegio. Estoy pidiendo que me esperen porque no llego. No llego y pedí prestado, me endeudé. O sea, pasé por muchas instancias. Ahora agradezco que estoy bien parada, que estoy trabajando, pero a mí nadie me la regala la plata. Claro. Y es mi deber, lo mismo que es el deber del padre. En cualquier instancia, en cualquier divorcio, en cualquier separación, son obligaciones de las dos partes. No es que yo le estoy pidiendo que me haga un favor. No. O sea, no está haciendo caridad por pagar la cuota de alimentos. No. Sí. Julieta, te saluda Karina. Sí, tu historia siempre es muy conmovedora. Hola, porque, Cari. ¿Cómo estás? La verdad que siempre llama la atención por cómo se te veía y uno dice, ¿cómo cae en una situación así? ¿Cómo empieza este círculo, digamos, del horror de parte de él a enroscarte de manera tal que la perversidad te llevó a perderte de vos misma? Porque sé que le puede ayudar a mucha gente que nos está viendo también. Bueno, como todo psicópata, primero elige a la víctima, siempre lo cuento que yo sé que primero me estudió y después se acercó a mí. Pero más allá de eso, siempre este tipo de personas se acercan a una cuando está en un momento de mucha vulnerabilidad. Yo estaba sola, mis padres estaban viviendo en otro lugar, mi hermana vive en Chile hace muchos años, acababa de perder mi abuela, me acababa de separar de mi antigua relación, no estaba en un buen momento y al principio no es que yo me sentía atraída físicamente por su intelecto, que bastante bajo es, por cierto. Me ocupaba un lugar como paternal, tiene 13 años más que yo, como un amigo que me empezó a acompañar, que empezó a escucharme, y ese espacio que llenó fue el que logró en ese momento que yo con la guardia baja dije, bueno, esto puede llegar a funcionar, ahí quedó embarazada de Mateo. Pero después de ser madre, yo empiezo a enterarme muchísimas cosas más que tienen que ver ya con lo que él practica, que es la religión umbanda, y ya con el miedo, ¿no? Porque yo vivía amenazada, ya después empezó a controlarme, manejaba mis tiempos, mis espacios, con quién me reunía, con quién me dejaba reunir, qué trabajos elegía, a dónde iba, no me dejaba manejar. De pronto perdí completamente contacto con mi familia, con mis padres, estuve casi 4 años sin hablar con mis papás. Y vivía bajo amenaza. O sea, cuando yo te digo que me fui amenazada de muerte, no es una metáfora. ¿Y cómo es eran? una ¿Qué te realidad decía? que me fui de esa manera. O sea, para contarlo, ¿qué te decía? Que te daba tanto miedo que no podías accionar, no te puedes ¿Qué mover. me decía? Tengo miles. Si fueses un hombre no te dejaría un solo hueso sano. Por favor. Con cualquier cosa, en una discusión. Una amenaza que hizo delante de uno de mis hijos fue una de las últimas, que yo no iba a cumplir más años, que iba a recibir una corona, eso está en la causa. Pero más allá de eso, me trataba me denigraba, me insultaba, me rebajaba, nada. Julieta, en ese momento... Todo eso va a estar en el juicio. Creo que acá no es el espacio para decirte todo lo que tuve que atravesar, pero me manejó por el miedo. Eso Estas personas te manejan por y el aparte miedo, por quebró la tu amenaza. autoestima eso. Claro. Eso te quebró tu autoestima, por eso él pudo Total. seguir avanzando. Bueno, No. Julieta, en ese Total. momento se habló también de que posiblemente había más víctimas, otras mujeres que le había pasado algo similar a lo que te había pasado a vos. Finalmente se concretó, sé que por ahí tal vez los abogados iban a escuchar un poco más esos relatos para ver si era cierto y no era nadie que apareciera, digamos, luego de escuchar tu historia, ¿no? No entendí. ¿Mujeres o estamos hablando de gente que estafó económicamente? No, mujeres que también habrían sido víctimas muy similar a lo que te pasó a vos, ¿De él? de él, por parte de él, sí. La exmujer, la anterior. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro. Pero no conozco esos casos. Sí conozco casos, porque algunos los llegué a ver, de gente que estafó económicamente. Sí, y se han puesto en contacto conmigo, pero yo no me puedo hoy sumar además otras causas. O sea, yo